Bienvenidos a Nueva York, el show que por 18 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Comenzamos en el Lower East Side, en el legendario teatro experimental La Mama, a donde entrevistamos al bailarín y educador Álvaro Restrepo, quien junto con Marie-France de Louvain creó el Colegio del Cuerpo, una escuela piloto para jóvenes de alto riesgo. Luego iremos a Fort Greene, al restaurante Miss Ada, en donde entrevistaremos al chef venezolano Eduardo Cuenca, quien nos habla de su filosofía a la hora de cocinar y su proyecto Arroces Street Paella. Finalizamos con la escritora Carmen Bollosa, quien tuvo la oportunidad de conversar con dos mujeres mexicanas extraordinarias, la multipremiada autora Elena Poniatowska y la alcaldesa de México y científica Claudia Sheinbaum. Y ahora vamos con Álvaro y Marie-France. Soy Álvaro Restrepo, bailarín, coreógrafo y pedagogo y director y fundador del Colegio del Cuerpo en Cartagena de Indias. Comencé tarde, comencé a los 24 años. Encontré la danza, encontré mi cuerpo gracias a una amiga que era compañera mía en la escuela de teatro y luego conocí la compañía Jennifer Muller, que en ese momento era la compañía máxima de Nueva York, Jennifer Muller and the Works, y ahí yo, wow, sentí la inspiración total, sentí que había encontrado un lenguaje donde todo se reunía. Y gracias a que le escribí una carta a Jennifer Muller un año más tarde diciéndole, por favor, quiero ser un bailarín, me quiero ir a Nueva York. Ella me dijo, bueno, si consigues con qué llegar, te recibo como en un work-study program. Cuando yo me di cuenta que era un cuerpo dotado para la danza, fue tanto la resurrección que sentí que decidí que esa iba a ser mi vida de ahí en adelante. Y en Nueva York, por supuesto, la meca de la danza, pues fue muy inspirador porque pude estar en contacto con nombres extraordinarios. Me tocaron los últimos años de Martha Graham en su escuela, también de Merce Cunningham. Un periodo extraordinario para cualquier artista joven. Vivir en Nueva York, crecer en Nueva York, descubrir la creatividad, la locura, la pasión. Claro que llegué en un momento muy difícil también. Fue el inicio de la pandemia, de la otra pandemia, la del SIDA. Mi carrera de bailarín activo fue relativamente corta. A los 30 empecé y de los 30 a los 40 estuve muy activo en el mundo. Vivía en Barcelona, tal. Y en el año 91 volví a Colombia para buscar ayuda con la idea de que me iba a ir a Cartagena de Indias, la ciudad de mi familia, para comenzar mi proyecto educativo. Soy Marie-France de Louvain, soy francesa y desde hace varios años ya tengo la nacionalidad colombiana como reconocimiento al trabajo que he hecho en Colombia hace todo este tiempo. A Marie-France la conocí en el 93, cuando yo estaba todavía en Bogotá. Ella dirigía una escuela muy importante en Francia y establecimos todo un proyecto de intercambio con Francia. Me expuso su concepto y me pareció interesante porque yo recibía bailarines, escuelas de danza, bueno, él me habló más del cuerpo que de la danza. A él le pareció interesante como modelo, no como reproducción, en un país donde no hay esta tradición del ballet occidental. Y ya en el 97 le propuse a Marie-France que me ayudara a crear la escuela en Cartagena. Y arrancó entonces el Colegio del Cuerpo en septiembre de 1997. Yo vi que había una tradición de música y de danza muy fuerte. Yo me pregunto, pero ¿qué vengo a hacer? ¿Cómo no entrar en una neocolonización artística? Descubrí también un país con muchos intelectuales, muchos artistas. Teníamos en Europa la imagen de Colombia, era narcotráfico, guerrilla. Y yo decidí con Álvaro que yo no debía venir como en una misión humanitaria, artística, sino establecer una colaboración. Bueno, yo siempre digo que yo creé el Colegio del Cuerpo como una manera de curar mis propias heridas primero, como una forma de resiliencia. Como decir, yo creo en otro tipo de educación, creo que es posible educar a través del placer, a través del cariño, eso de que la letra con sangre entra, ya eso pasó a la historia. Me di cuenta de que la danza podía ser una herramienta muy potente para formar no solo bailarines, no solo artistas, sino sobre todo seres humanos. En Francia hablábamos mucho de la parte social del arte. En este caso en Colombia era algo un baño inmediato de ver dónde estabas, una situación que yo no vivía
en Europa, como de tener este contacto con la miseria extrema. Tenemos el país más extraordinario, más diverso, más bello, todos los climas, todas las culturas, y nos obstinamos, nos empeñamos en convertirlo en un infierno y no salimos de ese vértigo de la violencia. Yo ahora estoy haciendo una obra a partir de la novela del General en su laberinto de Gabriel García Márquez, que se llama Dos volcanes y un laberinto, homenaje a Álvaro Mutis y a Gabriel García Márquez. Y hay una frase tremenda en ese texto donde dice en un momento dado, cada colombiano es un país enemigo. Y es así, nos vemos los unos a los otros como enemigos y no hemos podido armar un proyecto colectivo de nación. Y eso es una tragedia. Entonces estos muchachos que trabajan con nosotros pues vienen de ese resultado. El hecho de poder bailar en una ciudad como Nueva York es este reconocimiento de un labor artístico de calidad, que para nosotros debería ser el reflejo también de nuestro deseo para la humanidad en general, como la paz. La obra es un homenaje no solo a dos artistas extraordinarios como son Katsuo Ono, el gran pionero de la danza Buto japonesa, y Leonard Cohen, el gran trovador canadiense, sino es un homenaje al tiempo, a dos artistas que supieron hacer de su tiempo una obra de arte. Y yo siempre digo que yo le voy a cambiar un día el nombre al Colegio del Cuerpo y ya no lo voy a llamar el Colegio del Cuerpo, sino el Colegio del Tiempo, porque me parece que lo importante es que nuestros niños y nuestros jóvenes entiendan que el tiempo es lo más importante, que tenemos que cuidar, que tenemos que esculpir, que tenemos que habitar, no perder el tiempo. Y estos bailarines nuestros vienen de procedencias artísticas muy diversas, hay algunos que vienen del hip hop, otros vienen de la danza contemporánea, otros vienen del ballet clásico, otros vienen de la danza afrocaribeña. Entonces todas esas influencias se mezclan. Y en Colombia tenemos que celebrar esa diversidad y eso es lo que tratamos de hacer en el Colegio del Cuerpo. Esta conciencia de cambiar el mundo es el sueño de muchos artistas, muchos jóvenes. A un momento tú te das cuenta que sí están cambiando algo, no el mundo, pero una parte del mundo. Me siento un privilegiado de haber podido presenciar cómo la educación y una educación generosa puede transformar vidas y puede lograr ver surgir seres bellísimos. Puppet German, Puppet Jew. La comida atrae a la gente. La comida siempre ha unido familias, ha logrado unir comunidades a lo largo de la historia. Soy Eduardo, soy de Venezuela, vivo ahora en Nueva York y soy chef. Estudié cocina de joven y siempre me ha gustado cocinar. Cuando tuve que emigrar de Venezuela, decidí que la cocina iba a ser mi pasión, es mi pasión. Y bueno, he estado con esto poco a poco creciendo y haciendo la cocina mi vida. Trabajo en un restaurante que se llama Miss Ada en Fort Greene, Brooklyn. Es un restaurante que abrió hace 5 años. He trabajado con este restaurante hace 4 años y medio y hemos logrado muchas cosas muy lindas. Tenemos ya 5 años nominados al Beat Gourmand. El dueño, su sueño era crear este restaurante y fue una conexión muy linda porque los dos teníamos la misma filosofía de lo que queríamos como restaurante.
Queríamos un sitio para todo el mundo, con unos precios accesibles y con buena comida. La comida en Misada es comida mediterránea, más que todo influenciada por una filosofía israelí, pero yo soy venezolano y me dejo influenciar mucho por mis sabores latinos. Cuando es la época de las agridulces, compramos demasiado agridulce y es agridulce a todo. Y bueno, también cada vez que viajamos ponemos esa cultura de donde vamos, la tratamos de traer aquí y hacer algo nuevo para la gente que viene a comer acá. Los emigrantes venezolanos de cualquier parte de Latinoamérica siempre buscan un trabajo para llegar. Uno de los primeros trabajos que vas a conseguir va a ser lavando platos, cocinando o algo en la industria del hospitality. Ha sido algo que yo siempre he querido aprovechar mi forma de ser para ayudar a gente. Ahorita en Nueva York me ha tocado ayudar a mucha gente que está llegando, que no tiene experiencia para nada en cocina, pero que necesita un trabajo. Y que tú le das esa oportunidad, esa confianza. Yo le doy la confianza a todo el mundo. La pierdo fácil, pero se la doy a todo el mundo y a todo el mundo le doy la oportunidad de crecer. Te voy a dar las herramientas para que seas el mejor de todos, porque si estás conmigo, quiero que seas el mejor. Entonces, ha sido algo lindo darle la oportunidad a mucha gente y que hay mucha gente que ahora sigue trabajando conmigo, que me sigue apoyando, que han comenzado desde lavar platos y ahorita son sous chef o son line cooks. Todos somos muy cercanos y como todos los cocineros, también con los servers, con los waiters. 2020, la pandemia, fue algo súper loco para nosotros porque al principio decidimos cerrar y en verdad fue un día súper triste cerrar porque este restaurante es nuestra casa, es mi hogar. Todo lo que he hecho lo he hecho por esto y por la gente que trabaja acá. Y ese día que cerramos en verdad fue algo fuerte. Al mes los que trabajan con nosotros me llamaron y me dijeron: hey, Edu, en verdad necesitamos dinero, no tenemos para pagar la renta. Llamo al dueño, a Tomer, y le digo: mira, vamos a abrir porque la gente necesita dinero y lo vamos a lograr, ¿sabes? Somos tú y yo y las 3 personas que necesitan dinero. Abrimos un día haciendo to-goes and delivery y fue algo súper loco, porque la comunidad de una dijo: ¿sabes? Este es nuestro restaurante, los amamos, la demanda de comida que nosotros hacíamos fue impresionante, dio para que el restaurante hiciera dinero, dio para que la gente que no tuviera nada pudiera progresar y pudimos elevar el restaurante a un nivel un poco más avanzado para que la comunidad sintiera que, hey, este es tu restaurante de la comunidad. Aparte de eso, tengo un proyecto que se llama Arroces, que son street paellas y más que todo es una forma de festejar la forma que quiero expresar mi comida. Los venezolanos comemos mucho arroz, como casi todos los latinos. La paella es algo que se origina en España, pero en toda Latinoamérica hay paellas de diferentes formas, de todo con todo. Crecí comiendo paellas. Cuando viví en España, desde el primer día que comencé a cocinar paellas, fue algo que me encantó y que es algo que cada vez que lo cocino me siento en casa. Los arroces comenzaron en casa de unos amigos, cocinando paellas para mis amigos, para mi familia, hasta que un día un amigo me dijo: mira, vamos a hacer un evento, y bueno, ahí todo comenzó. En mi trayecto de vida cocinando he trabajado muchos años en fine dining y nunca me sentí identificado con eso. Para mí ir a comer es una festividad, es algo que me gusta pasarla bien. Y la mayoría de mis amigos son músicos y entonces cada vez que nos reuníamos había comida, había música, había fiesta. Y bueno, eso es lo que quería expresar en mis eventos. Es fiesta, es buena comida, es música, gente bailando, gente disfrutando, gente tomándose un trago, comiendo rico, y eso es.
buenas noches. Soy Carmen Boullosa. Hoy tengo en suerte entrevistar a dos mujeres que no necesitan presentación, Elena Poniatowska y Claudia Sheinbaum. Mi primera pregunta es, ¿cuál es el primer libro que recuerdan haber leído de niñas? Y se llamó Platero y yo. En México, cuando llegué, había muchísimos burros y amé a los burros como no he amado nunca a ningún novio. Bueno, yo recuerdo dos, una serie de libros que me regaló mi madre de un investigador privado para niños en aquel entonces. ¿Quiénes eran de niñas? ¿A quién les gustaba más escuchar? Quien más me encantó escuchar fue a Magdalena Castillo, y todo lo que ella me contaba me emocionaba y a la fecha me emociona mucho. Pues yo recuerdo a mi abuela, pero una mujer hiperculta, hablaba 7 lenguas y era maravillosa contacuentos. ¿Recuerdan algún libro o una persona clave que en su adolescencia o en su primera juventud les hizo cambiar su visión del mundo? Yo creo que una de las personas que pues, más influyeron en mi vida es Raúl Álvarez Garín. Y fue muy importante para mí porque esas vivencias que yo tuve de niña realmente las alcancé a leer y visualizar cuando leí el libro de Elena. Yo tuve una educación de convento de monjas, de que todo era mi culpa, y porque así te educan en los conventos, bueno, y más en el que estuve, que era el Sagrado Corazón. Entonces, cuando regresé a México, después de tanto rezar, conocí a un diablo, de veras el diablo, un sacerdote católico, Pierre Monticlar, y acabó en París en un asilo para chiflis. Parecía Rasputín, y yo me creí que iba a salvar mi casa, que era un santo, y lo invité a mi casa, y curiosamente a dormir, y entonces vino. Y de veras es una historia como de Dostoyevsky, pero como es muy larga, ahorita se las ahorro. ¿Les gusta leer poesía o prefieren oírla cantada o que alguien se las diga en voz alta? Tuve el privilegio de poder entrevistar a Carlos Pellicer. Yo creo que aprendí en ese momento a oír poesía, incluso oír a Rulfo. Se le acercó una niña y le dijo: maestro, maestro, ¿qué siente usted cuando escribe? ¿Qué siente? Y le dijo él todo así: remordimiento. Así que no había tanta posibilidad de relación así, porque él no hablaba, no le gustaba. Yo digo que sigamos oyendo a Elena. Ay. ¿Aprendieron en la escuela algún poema de memoria? Elena, mejor. Pues yo solo me acuerdo de Rubén Darío, que dice: qué alegre y fresca la mañanita. Pero me acuerdo, y la patrona, un cachito, y la patrona bate que bate, me regocija con la ilusión de una gran taza de chocolate que ha de pasarme por el gaznate con las tostadas y el requesón. Elena, ¿tu momento de mayor felicidad en la vida? Bueno, es una pregunta. Es que yo escribí un cuento que se llama La felicidad, y en realidad es un cuento súper triste. Así que, bueno, convencionalmente uno dice, bueno, el momento en que me enamoré, el momento en que nacieron mis 3 hijos. Si el cumpleaños de 1 año de Mariana con Rodrigo y la familia, lo recuerdo como un momento de gran felicidad. Cuando pares no eres tan feliz, la verdad. Eres feliz porque nacen tus hijos, pero la verdad no te la estás pasando muy, muy bien en ese momento. ¿Cuándo se descubrieron feministas? Pues estaba pensando si es en qué momento te haces feminista o en qué momento te das cuenta que como mujer vives una situación distinta. Y yo creo que yo me di cuenta de eso
el primer día que tuve que tomar el transporte público. Y finalmente pues tienes miedo en ese momento. Pero fíjate que yo fui súper mala feminista, yo creo. Marta Lamas, que es un ícono para todas nosotras, Sí. que es importantísima, yo creo que influyó mucho. Finalmente el feminismo en cierto sentido es tomar la palabra, atreverse a decir lo que uno piensa. A veces da un miedo horrible, pero sí. Elena, ¿tú qué sentiste el primer momento que supiste que tenías el premio Cervantes? Nunca lo creí, no, nunca le entendí al Señor que me habló tempranísimo. Bueno, después de esta preciosa respuesta de Elena, gracias, y les pido para Elena y para Claudia un aplauso. No te pierdas en nuestro próximo programa de Nueva York a la periodista graduada de CUNY, Nayeli Chávez. Al artista plástico y filántropo Cristóbal Gavarrón y su hijo Juan, director ejecutivo de la Fundación Gavarrón. Y al bailarín callejero Julio Díaz, quien con su muñeca saca una sonrisa a los transeúntes del subterráneo. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuny.edu/Nueva York. Discussion